Espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a ir a la última parte de la enseñanza de la carta de Filemón. Hay unas lecciones prácticas que nosotros debemos de tener en cuenta. Yo pensaría que anotáramos lo que les voy a dictar, porque cuando hablamos de práctica es para llevarlo a cabo. Entonces me gustaría que ustedes lo escribieran con puño y letra para poderlo entender mejor. Y por supuesto practicarlo en la casa. Pues son poquitos, no sé, sino 18 puntos. Pero vamos a tratar de ser breves. Yo las voy a leer despacito para que lo copiemos, porque me interesa más que, bueno, el Señor está más interesado en que aprendamos que no en correr. Coloquémoslo así como un título de lecciones prácticas. Lecciones. Dice que, primero, el cristiano es un prisionero voluntario de Cristo. De Cristo Jesús. Gracias, pastor. Vamos despacito y con buena letra. Cuando nos habla de un cristiano prisionero, un cristiano prisionero voluntario de Cristo Jesús, ¿qué les llama a ustedes la atención? Porque aquí nos habla de dos cosas, prisionero y voluntario. ¿Qué entienden ustedes de lo que nosotros hemos visto en el transcurso de estos 3 miércoles? Pues en mi caso personal pienso que cuando Él nos rescata, precisamente nos rescata de una vida que llevábamos de esclavitud y servíamos a otra persona que es, digamos, a otro ser que no era Él. Y si hemos de estar prisioneros, qué mejor estar prisioneros de Él, ¿no? Y hacerlo voluntariamente, porque Él no obliga a nadie, Él no forza a nadie, Él no impone, nos da la oportunidad y nosotros somos los que elegimos. Listo. Hermana, ¿qué piensas tú de lo que acabamos de escribir? Pues yo pienso que nosotros somos prisioneros de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos salvó, o sea, dio su vida por nosotros y nosotros le servimos voluntariamente porque Él no nos obliga. Bueno, a mí me llamó mucho la atención eso de ser prisionero. Porque, bueno, el pastor ya, él fue el que prácticamente diseñó este estudio. No sé si el hermano quiera participar, pero para ir hasta allá. Que no. Bueno, el cristiano es un prisionero voluntario de Cristo. A mí me llamó mucho la atención esa palabra de prisionero. ¿Por qué razón? Bueno, lo lleva a uno a pensar muchas cosas. ¿Pero prisionero? Si eso es un hecho voluntario. Pero cuando uno se enamora de alguien, especialmente hoy de Dios, uno llega a un momento que se siente prisionero porque los demás terminan haciendo otras cosas y uno sigue mirando y siguiendo al Señor. Entonces, de cierta forma o indirectamente uno sí es un prisionero de Él. Porque hay un ser sobrenatural del cual nosotros no conocíamos. Y llegar a ser prisionero de Él, pues como decía ahorita, qué alegría me daría a mí que me dijeran, usted es un prisionero de Jesucristo. Bueno, gloria a Dios. Para mí sería una bendición porque lo entiendo. Porque lo acabamos de estudiar en estos 3 miércoles. Y cuando habla de voluntario es porque nadie lo obligó, ¿no? Es algo que verdaderamente lo hicimos por decisión propia. Entonces, cuando dice voluntario de Cristo Jesús,
es que es el Hijo de Dios. Y cuando yo tengo dificultades en mi vida o tengo dificultades, por ejemplo, con mi familia, y yo voy a Él, me acuerdo que tengo un respaldo. ¿Por qué? Porque Él me dio la promesa de que yo todo lo que le pida a Él me lo va a dar. En su medida, como hablábamos, el pastor decía en algunas enseñanzas del domingo, nos decía que es hacer la voluntad, pero la voluntad de Dios. Porque muchas veces nos equivocamos ahí. Nosotros creemos que porque hacemos nuestra voluntad y medianamente estamos bien con Dios, Dios tiene toda la obligación de contestarnos la petición. Y ahí es donde erramos. ¿De acuerdo? Miremos el número 2. ¿Quieres en cada punto? ¿Quieres dar la referencia a dónde está el versículo que habla de esa lección práctica? Bueno. Primero es el 1. Y cada punto para que no tenga la referencia de buscar ahí si no quiere. Vale. Ok. Bueno, por lo que como lo hemos leído en las 3 clases, y como sí, es solamente como para que tengan la referencia. Gracias, pastor. Eso está en el versículo 1:1. El primero, ¿no? El 2. Es que estamos estudiando la carta de Filemón. Sí, claro. No, yo lo dije al principio. Estamos estudiando la carta de Filemón, enviada por Pablo. Segundo, en aquellos tiempos la iglesia se reunía en casas. En aquellos tiempos la iglesia se reunía en casas. Versículo 1 al 2. 1 y 2. Ya, sí. Ahí hay 2 puntos, sí. Listo. Con el segundo punto. Ese ya es el 2. En aquellos tiempos la iglesia se reunía en casas. ¿Qué les llama a ustedes la atención cuando nos hablamos en casas? Entonces, ¿alguien me quiere colaborar? Bueno, yo lo que veo aquí es que es como lo que se aprendió en Hechos, ¿no? Que la iglesia empezó fue así. La iglesia Amén. primitiva empezó fue en casas. No Amén. era un lugar como ahora que tenemos un lugar específico para reunirnos, sino eran las casas de los mismos hermanos. Amén. Entonces, eso es como la costumbre que ellos ya traían, ¿no? Sí, digamos que era como lo más privado, porque acordémonos que como era nuevo, el tema del cristianismo o las buenas nuevas de salvación o el evangelio, entonces para ellos era más cómodo estar en sus casas y más seguros, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que ellos estaban predicando en ese momento. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ilustran eso. ¿Alguien? Que, digamos, cuando Pablo está hablando esta carta de Filemón, está diciendo. Lo que pasa es que cuando Pablo envía esa carta también les está diciendo a tales y tales y tales hermanos, ¿sí?, que tienen la iglesia en casa. Entonces, al parecer en ese momento la iglesia estaba en la casa de Filemón. Por eso es que se dirige a ellos y eso es una lección buena, una lección práctica, porque está diciendo que en aquellos tiempos la iglesia, ¿dónde se reunía? No habían templos. Sí. ¿Cierto? Sí, digamos que Pablo en ese momento hablaba de la casa de Filemón. Está hablando, perdona Pero- que lo lea como para que entremos en el contexto. Dice a nuestra hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Gracias por el complemento. A mí me llamó la atención algo donde se reunían en las casas. Ya dijimos algo respecto a
el hecho de que era un tema nuevo, por decirlo así, en ese momento. Algo que verdaderamente me llama la atención era que ellos buscaban esa, como eso, o nos deja una enseñanza más bien de que cuando nosotros vamos a tratar un tema de Dios y lo hacemos en nuestra casa, por eso el Señor nos enseña que debemos de entrar, buscar un lugar seguro y cerrar la puerta. Démonos cuenta, para hablar con Él, démonos cuenta que todo tiene una concordancia, ¿no? De lo que Dios nos viene enseñando, de lo que el Señor Jesús anhelaba que sus apóstoles lo hicieran. Y por supuesto que aquí Pablo, cuando nos habla en el versículo 2, nos dice que en aquellos tiempos la iglesia se reunía en las casas. O sea, no era solamente en una sola casa, era en las casas. O sea, no tenía, como dice ahorita, un sitio especial como una sinagoga o una sala o algo, en fin, se reunían en sus casas. ¿Alguien tiene algo que complementar? No. Entonces pasemos al punto número 3. Dice, el cristiano, esto es para que lo copien, el cristiano se encuentra en una milicia es un soldado de Cristo. Y aquí nos vuelven a dar la cita del versículo del capítulo 1, verso 2. ¿Alguien que me ayuda en la lectura? Dice a nuestra hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúnen en tu casa. Lo que aquí nos da a entender, hablando del mismo, es que el cristiano se encuentra en una milicia porque es un soldado. ¿Dónde están los que militan? En la casa. Ahí están los que se reúnen, los cristianos. Por eso la lección práctica es que nosotros pertenecemos a un ejército. Y es lo que hemos venido predicando los domingos, ¿no? Esos Amén. dos últimos. Somos los valientes Con el liderazgo. y pertenecemos a una milicia. ¿Dónde en este momento que está hablando de la carta de Filemón? Pues en la casa de Filemón, porque ahí estaba la iglesia. Listo. Miremos el punto 4. Pero me gustaría que nos concentráramos un poquito y ojalá participáramos todos. Me llamaría la atención. Miremos el 4. La gracia y la paz provienen de Dios nuestro Padre y de Jesús. Verso 3. Sandrita lo tiene ahí en esta Biblia que me parece un poquito como más extenso, perdón. Deseamos de todo corazón que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo lo llenen siempre de amor y paz. Amén. ¿Qué anhelo tendríamos nosotros cuando salimos de nuestra casa o estamos en nuestra casa o estamos en la adoración al Señor, si no es buscar su gracia y la paz? Hablaba yo con una persona en el día de hoy y me decía, oiga Jairo, pero yo veo algo diferente en usted. Entonces, porque estábamos hablando de un tema de un negocio, y yo le decía, es la gracia que Dios pone. Y me dice, ¿y qué es eso? Describirlo a una persona que no entiende mucho en las cosas de Dios no es fácil, porque es una persona que no tiene a Dios en su corazón. Eso no quiere decir que no lo vaya a discernir, pueda que en algún tiempo. Pero ¿qué enseñanza nos deja? Que cuando nosotros tenemos una relación profunda con Dios, Dios da de su paz y da de su gracia. ¿Qué es lo que Pablo resalta aquí en este versículo, en el versículo 3? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor. Miremos el quinto. Dice, el cristiano debe acordarse de otros en sus oraciones personales. Capítulo 1, verso 4. ¿Cómo lo llamaríamos nosotros aquí en la iglesia cuando nos dice que el cristiano debe acordarse de otros? Se me hace que se calla. Y el pastor. ¿Tú qué podrías decir, Sandrita? Es una palabrita que... Esa es la palabra. Interceder. Mire que esto nos lleva a nosotros a muchas cosas. Una de las que me acuerdo. ¿Qué necesita Joselo? Sí. El Joselito, ¿se acuerda que cuando empezamos, cogimos, como no es en un solo capítulo, yo les doy el número 1, que es el capítulo, y el versículo es el siguiente, ¿listo? Para que se me vaya perdiendo la secuencia y le ponga el dedito ahí y lleve la secuencia. Listo. Dice que debe acordarse los otros. Todos nosotros, y les contaba que cuando yo empecé a conocer al Señor, encontré algo que me pareció fantástico. Yo no sabía que había intercesión. Yo no sabía, créame. A mí, pues, todo el mundo me hablaba de la oración, me hablaba de la intercesión. Perdón. De la intercesión no me han hablado, me hablan de los milagros, de los prodigios y de muchas cosas, porque ahí nací yo y ahí nació la iglesia. Y yo le decía al Señor, bueno, y aquí uno cómo hace, por ejemplo, uno cómo quiere transmitir. Y entonces le pregunté a un hermano y me dijo, no hermano, es que eso hay que interceder. Le dije, pero yo no sé. Y me dijo, no, eso, la intercesión es cuando uno le pide a Dios, por ejemplo, que Dios lo sane, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo prospere. Vea. Y hasta que no fui a la palabra de Dios, porque pues, nosotros éramos muy desconfiados. Yo fui a la palabra de Dios y encontré esa palabra intercesión. Y entonces dije yo, pero sí existe. O sea que yo puedo interceder por mis padres, por mis hermanos, y eso me dio la confianza de poder compartirles el evangelio, porque dije, Dios me escucha a través de la intercesión. Quería hacer esa anotación y yo creo que la mayoría lo hacemos. Cuando uno llega a su casa y encuentra una buena noticia, uno llega a la casa a contarla. Y uno llega y dice, no, mire lo que Dios hizo, vea, me acabé de escapar de un peligro, vea, yo sentí miedo, pero Dios es grande. Y alguien intercedió por mí, porque yo sé que Dios es grande. Entonces, quiero dejarles esa enseñanza porque a veces sucede en nuestras vidas y como que no le encontramos ese valor. La intercesión es un poder de Dios. Listo. Los cristianos, perdón. Quinto, sexto. Los cristianos deben de amar a Dios y a los santos. Capítulo 1, verso 5. Sí, señora. Quería que el pastor nos diera una ilustración sobre exactamente quiénes son los santos. Capítulo 1, verso 5. ¿Por qué me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él? ¿Es esto? ¿O sí? ¿Sí? Y que sientes el mismo amor por todos los que toman parte del pueblo de Dios. Sigue el sexto.
Hasta ahí, hasta ahí. Esas personas que participan, esos son los santos. Pueblo de Dios. En otras versiones dicen por todos los santos. Sí, no, pues como desafortunadamente, no sé, bueno, afortunadamente porque ya sabemos decidir que los santos para nosotros eran las imágenes que habían en las iglesias. Entonces, como para despejar esas dudas, que los santos somos los mismos que oramos, intercedemos por los pueblos del Señor. Eso lo dice la palabra, eso no lo dice el pastor, lo dice la palabra. Que los cristianos deben amar a Dios y a los santos. O sea, fíjate que hay una sección, no hay aquí una sección, sino que primero amar a Dios en el orden divino y amar a los santos. Entonces, yo siempre digo, oremos por los pastores, porque ellos tienen un trabajo muy arduo de podernos transmitir la verdad, que no es fácil, viviendo en un mundo tan mentiroso, porque esto es una realidad. Y eso no lo descubrí yo, todos lo sabemos. Lo que pasa es que hoy nos lo deja ver el Señor y nos lo resalta para que nosotros lo pongamos en práctica, entendamos de una vez por todas que estamos viviendo en un mundo muy pesado. Séptimo, el cristiano puede tener buenas cosas por medio de Cristo. Capítulo 1, verso 6. ¿Alguien que me ayude? Sí, claro. Pero, sí, señor. Tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Por eso le pedimos a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer, gracias al amor que sentimos por Cristo. Amén. Dice que el cristiano puede tener buenas cosas por medio de Cristo. Uno casi siempre cuando llega a Dios, uno llega con todo ilusionado, que le van a solucionar todos los problemas. Claro, pues el respeto que uno lo lleva a uno a pensar en eso, porque amén. Pero mire que miremos que en el versículo anterior cuando nos habla del amor a Dios y a los santos, ellos se sienten gratificados. Porque veo una iglesia que se ama, que está unida, que está atrás de un propósito. ¿Cuál es el propósito? De darle la gloria a Dios. Dice, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, que el resto llega por añadidura. Muchas personas siempre están esperando como una lotería sin comprarla, como ganarse algo que le llegue. Se la pasan mirando el suelo a ver qué billete de denominación más grande encuentra. Todas esas son distracciones del mundo. Con una esperanza. Ese es el reflejo de la bendición de Dios. Cuando uno mira a sus hijos, yo por ejemplo paso por un supermercado y nos ha pasado con los pastores, y uno ve toda esa cantidad de comida y dice, uy hermano, esto sí es una bendición de Dios. A mí me da alegría, porque yo miro a casa y esa gente comiendo harina, lleva comiendo harina como 3 meses, y esta gente no se ha muerto es por la misericordia de Dios, algún plan tendrá. Pero yo miro, por ejemplo, yo digo, siento una satisfacción tan grande que nosotros nos podemos dar el lujo de escoger qué comer en el día, a ellos y ellos no.
Nosotros somos unos privilegiados, hermano, y por lo menos antes de acostarnos, darle las gracias a Dios, que no nos acostamos con hambre, sino que tenemos el favor de Dios. Miremos el número 8. Los cristianos pueden llegar a tener gozo y consuelo. En el amor de los demás cristianos. Sí, señora. Capítulo 1, verso 7. ¿Qué es el gozo? ¿Qué entiende José por gozo? ¿Alguien tiene otro? Síganme. Préstame el micrófono, por favor. Le tumbaron la tarea. Acá en el versículo 7 dice, de palabra de Dios para todos, dice, estoy muy contento y alegre porque con tu amor, hermano, has animado al pueblo de Dios. Entonces, el gozo es sentirse alegre y contento. Gracias, hermano. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esto es un fruto del Espíritu de Dios, el gozo. El gozo es algo que viene de Dios directamente. Hay muchas personas que dicen, no, yo me siento feliz, me siento alegre, me siento gozoso. Como que todo apunta hacia allá. Pero el gozo que verdaderamente lo lleva a uno a entender el por qué está contento, por qué está feliz y por qué se siente tan seguro, viene de Dios. Porque muchas veces dice, no, yo me lo goceo. Hay dichos. Yo no sé qué con el gozo, y el gozo no es eso. El gozo es un fruto del Espíritu de Dios que nos lo da para que nosotros lo disfrutemos, que no se olvide. Ese es el gozo. Es borracho hablándolo así. Al otro día dice, no, es que me la gocé y es que tal y que Amén. no sé qué, Sí, uno escucha mucho estas palabras. Sí, bueno. Sobre todo por aquí en Santa Sofía y sus alrededores. Total. Pero menos mal que Dios no se ha dado cuenta. Hoy pasa uno por la tienda y, uy, qué gozo y qué gozo es ese. Es un gozo mundano. Sí, sí. Uno escucha eso, pero bueno, lo más importante es que no es ese. Miremos el versículo, el punto 9. Deje un rengloncito ahí, hermana, mientras tanto. Pablo es un ejemplo. Pablo es un ejemplo en cuanto o cómo se deben de pedir las cosas. Pablo es un ejemplo en cuanto a cómo se deben de pedir las cosas. Gracias, pastor. Sí. Aparte cómo, con tilde en la O, se deben de pedir las cosas. Eso está en el capítulo 1, versos 8 y 9. Alguien que lo lea para poderlo entender mejor. Por esta razón me atrevo a pedirle un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirle el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús.
Oiga, mire, bueno, ¿alguien tiene algún comentario con lo que, porque esto ya lo vimos en los miércoles anteriores? ¿Alguien tiene algún comentario de lo que haya entendido en los 2 miércoles anteriores? Habíamos dicho en los días pasados que prácticamente Pablo, al escribirle este párrafo en la carta, le está recordando a Filemón que Filemón le debe favores a Pablo, por lo tanto, él tiene la autoridad para casi que exigirle que no se Decirle niegue. que lo haga. Sí, que no se niegue a también hacerle ahora él el favor a Pablo. Pero fíjate que aquí nos deja una enseñanza muy bonita. Y es la forma con la autoridad que Pablo lo hace, porque en medio de todo está la humildad. Pero nos deja un ejemplo. Que aunque no la sepamos todas, también debemos de ser humildes. Cuando alguien nos pregunta referente a algo de las cosas de Dios, digámoslo con humildad, porque eso da una enseñanza, da un crecimiento. Exacto, esa es la palabra, lo hace con mucho respeto, aún teniendo él la autoridad, porque él estaba por encima de él. Pero sin embargo, un hombre tan sabio como Pablo, porque esos son los ejemplos que nosotros debemos de copiar, que siendo un hombre tan usado por Dios, un hombre con toda la autoridad, sin embargo, fue y le pidió el favor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, el ejemplo que él nos deja, es importante que nosotros lo llevemos a cabo, no lo olvidemos. Así estemos por encima de alguien, porque casi siempre pasa eso. Uno pasa por alguien y encuentra y dice, no, pues uno lo mira a la persona, aunque esté por encima, pero hágalo con educación, hágalo con sinceridad. Yo sé que esa persona va a decir, me pidieron un favor y no me conoce, o alguna cosa. ¿Qué me pasó con el pastor cuando estábamos ahí? Pasó un señor y se quedó así mirando y entonces le dije, buenas noches. Y él no me contestó, entonces el pastor me dice, ¿y quién es? Y le dije, no, yo no lo conozco, entonces ¿para qué lo saluda? Le dije, porque es que hay que ser amables con las personas que no conocen de Dios. Algún día él, cuando pase por aquí, dice, alguien me saludó ahí y viene y da el testimonio. ¿Sí o no, pastor? No sucedió. Son detalles pequeños, pero eso va sumando en el proceso de Dios. Créame que todos los esfuerzos que uno haga para construir la obra de Dios, eso suma y va creando fortaleza. 10. Pablo, aunque anciano, servía a Jesús. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿a alguien tiene algún comentario? De capítulo 1, verso 9. Bueno, sí, es el número 10, pero es el verso 9. Un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. ¿Qué los lleva a ustedes a pensar que era un hombre viejo y que aún le servía a Jesús? ¿Qué ejemplo podemos sacar de ahí, por ejemplo? Ejemplo. Que nosotros no debemos limitarnos en los tiempos ni en las edades Esa es la palabra, ¿no? para servirle al Señor. Es que no tenemos por qué limitarnos. No, es que yo soy muy viejo, hermano, y a mí, no, eso para predicar la palabra, eso tiene que ser un joven, eso tiene que ser, eso son disculpas, mía. Eso son disculpas, y a eso bañado en justificación. Eso no, eso entre nosotros ya no cabe porque ya estamos enterados. Esta noche lo estamos viendo. Micrófono. Péguese un poquito. Tandear para aprender ciertas cosas como que imposible, pero aquí No, hermano. me enseñan de que no, que todavía puedo. Joselito, vea, el adversario le pone a uno cualquier cosa para enredarlo. Nosotros ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que todo, echarlo afuera porque lo que no sirva que no estorbe. dicen por ahí.
Entonces, es importante que nosotros tengamos ese ejemplo porque, vea, sí, mire, yo conozco mucha gente frustrada que porque llegaron a cierta edad y la edad más importante es la vejez. Yo me estoy leyendo un libro que en algún momento voy a hacer aquí unas narrativas que le dan a uno un aliento de vida. Es que Dios no se está fijando en la edad de nadie, está mirando los corazones a ver quién se dispone para bendecirlo. Amén. Listo. Miremos el verso 11. Perdón, el número 11. Es que en el versículo, en el número va aquí adelante y en el verso va pero hacia atrás. Sí, señor. Dice, el cristiano debe de interceder por sus hermanos en Cristo. Volvemos otra vez a mirar cómo. Pero fíjate que ¿por qué lo dice dos veces? Ahí está en del capítulo 1, verso del 10 al 13. Léalo, Joselito. Usted que es el más juicioso. Pero el micrófono. Del 10 al 13, no es para probar si es de los buenos. Pero péguese un poquito el micrófono para escucharlo. Sí, ahí está bien. Onésimo. Sí, pronúncialo como lo siente. Sí. Y a mí. 12 y 13, sí. Me hubiera conmigo para que me ayudara en el lugar tuyo mientras yo sigo preso por anunciar la buena noticia. El pastor, el pastor, regálenos es que usted hizo una recopilación muy interesante de este, del 10 al 13, el miércoles pasado, que me... Aló, allá. Está apagado. Es que lo oprimen mucho y se apaga. Sí. Es muy sensible. Su merced nos hizo una recopilación muy bonita que me gustaría que la recordáramos por el antecedente que hubo con este caballero. Escúchenlo, por favor. Verso 10, ¿no? Dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas para predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte. Bueno, recuerdan que Onésimo tuvo un problema con su jefe, por decirlo así, con su amo, Con su patrón. Filemón, y como habíamos hablado anteriormente, parece que le robó un dinero. Sí. Y por eso tuvo que huir. Y pues tuvo que huir. ¿Y a dónde huyó? A Roma. Y en Roma se encuentra con una iglesia de pronto que estaba Fundada presidiendo por Pablo. Sí. Y se convierte. Por eso es que él dice, él es mi hijo en la fe. ¿Sí? Él es mi hijo. Él se convirtió conmigo. Pues ahora que está convertido, lo devuelve. Y por eso es que el significado de Onésimo es útil. ¿Sí? Entonces, por eso él le dice, te suplico que el que muestres bondad a Onésimo. Yo me convertí en el padre en la fe mientras estaba en la cárcel. O sea, yo le prediqué, me lo gané. ¿Sí?
ahora es de mucha ayuda, aunque para ti en el pasado fue inútil, ahora nos es útil a los dos. Amén. ¿Sí? Ya le está diciendo, míralo como un creyente, como un hijo de Dios. No lo mires como el esclavo que te robó y que te debe, sino con una persona igual a todos. O sea, todos somos iguales en Cristo Jesús Amén. cuando hemos recibido al Señor. Nos fue, bueno, y luego dice, te lo envío de vuelta, con él va mi propio corazón. Imagínense Uy, cómo lo no, quería. no. Porque era su Va hijo. el sentimiento Como de propio hijo. Paulo por este muchacho Sin Onésimo. embargo, mire que Pablo ahí dice también que él no pretende que se quede con él. O sea, no pretendo que retenerlo aquí. No, te lo devuelvo para que haya una restitución. Y cuando dice que se lo restituye es para que las cosas se arreglaran entre ellos y ya Filemón no lo viera como un esclavo, sino lo viera como un hermano en Cristo. ¿Sí? Amén. Eso es muy, muy importante ahí también. Por eso habla de lecciones prácticas, ¿no? Amén, amén. Y bueno, igual eso ya lo habíamos dicho. pero- Démonos cuenta, pastor, Ujú. que hay algo importante que yo he sentido en mi corazón. Yo sé que por acá han pasado muchas almitas y de pronto no están, digamos, con nosotros, pero ya Dios empezó el proceso. Y la Biblia nos dice que cuando Dios empieza un proceso con alguien, Él lo termina. Entonces, esto nos recuerda de las personas que van a venir, que van a llegar, cómo nosotros los vamos a restituir, cómo verdaderamente vamos con ese amor y con ese cariño a poderles transmitir lo que Dios nos ha dado. Porque Dios que nos ha dado amor, restitución. No le miremos el pasado, no nos quedemos mirando el pasado, sino miremos el presente, que es lo que Pablo aquí resalta. Y eso nos puede suceder acá. Nos puede suceder en la familia. Amén. Gracias, pastor, porque ese era el cierre. Número 12. El cristiano no debe de hacer cosas sin el consentimiento de la persona con la cual está tratando. Repito más despacio. 12. El cristiano no debe de hacer cosas sin el consentimiento de la persona con la cual está tratando. Miremos el 1:14. ¿Lo quiere leer, José? Aquí está el micrófono. Pero trátemelo con cuidado. Ahí, Ahí. mi amigo, mire a ver los botones. Espera que la hermana se quedó. Viene estamos hablando del 12, ¿no? Del verso 1:14. 1:14, ¿cierto? Sí, señor. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo, para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Amén. ¿Qué pensaría José con lo que acaba de leer? Pues a ver, hermano, dice, pero No, con sus palabras. Tranquilo. de acuerdo, para que el favor que te pido no resulte una obligación. Sí que de pronto, a ver cómo me explicara para que me entendieran. Bueno, como Con sus me- palabras. que este señor le dice ¿de quién es que estamos hablando? De Onésimo. Onésimo, es que no me olvidé la palabra. Tranquilo. De que él le muestra que no es que sea una obligación de estarle pidiendo ese favor, es lo que yo así como que... Lo interpreta de esa manera. Sí. Tranquilo, no se preocupe. Y para eso estamos. ¿Qué dice Sandrita? Dice que el cristiano no debe hacer cosas sin el consentimiento de la persona con la cual está tratando. ¿Qué entiendes tú? Pues que Pablo le está diciendo es que él no, o sea, no lo está obligando, sino que esté de acuerdo.
Eso es lo que yo... Sin el consentimiento. Miren el grado de humildad. Bueno, a ver la pastora. Le está pidiendo consentimiento, no le está imponiendo y obligando a Filemón que lo reciba. A que tome una decisión. Le Exacto. le está pidiendo, respeta, a pesar de que en versículos atrás sí ves que le está Sí. diciendo, yo podría darte la orden, pero no voy a hacer así, te pido el favor. Por eso respeta la posición también de Filemón. Si en caso hubiera sido que Filemón le hubiera dicho, no lo recibo, aún Pablo yo creo que hubiera respetado esa decisión, ¿no? Amén, amén. Claro, estamos pensando en un alma que vea que salvar. Y por el hecho de que en un pasado hubiera tenido un error, no se estaba condenando. Amén. Sí, es la humildad también del mismo Pablo. Pero si usted dice lo contrario, yo respeto. O saber mejor que si estamos tratando a una persona, debo contar con el conocimiento de esa alma. Si ella me autoriza, Sí, por ejemplo, que oremos por su esposo. Entonces diga, Sandra, no me llamaría la atención, respetable. Pero como sí quiere que oremos, entonces cuando terminemos oramos por él. Número 13. Bueno, aquí hay un versículo, aquí hay un algo muy interesante. Dice, la providencia de Dios. 1:15. Leámoslo, Santrita, ¿lo tienes por ahí? Como es cortico. 1:15. El 15, mejor dicho. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora sea tuyo para siempre. Tuyo para siempre. ¿Qué pensamos de eso cuando hablamos de la providencia de Dios? Amén. Dios no nos quiere a nosotros por raticos. Solamente los miércoles, los viernes y los domingos, no, nos quiere para siempre. Y ese es el anhelo de Dios, de que seamos sus amigos. Estoy leyendo un libro que me parece muy interesante y él trata esto. Dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza porque quería una familia aquí en la tierra y nos coloca a nosotros como aquellos de su familia, de los cuales nosotros nos podamos desempeñar de acuerdo a las enseñanzas que nos dejó. Leíamos el capítulo 5 y 6, o leía el capítulo 5 y 6 de San Mateo, donde están las bienaventuranzas. Y él hacía un comentario muy interesante. Y él nos decía, la iglesia de donde él asiste o lidera, lleva promedio más de 60 años. Y él dice, la base de como decir, un reglamento interno son las bienaventuranzas que Jesús dejó. Y eso me dejó a mí pensando, dije, ve, yo no lo había visto así. Dice, me edificó. Y me puse a estudiar las bienaventuranzas. Yo Mateo, por lo que lo veía al principio, decía, pues como muy, el mensaje de él es como muy, muy liviano. Pero cuando veo las bienaventuranzas en el capítulo 5 y 6, parte del 7, digo, Señor Jesús, de la que me estaba perdiendo. Y les cuento aquí para la gloria de Dios. Anoche casi no puedo dormir, que he impactado, la verdad. Que he impactado porque lo que Jesús dijo ahí, ojalá nosotros lo pudiéramos hacer. Amén. Miremos el número 14. Existe un gran amor entre los hermanos en Cristo. Existe un grande amor entre los hermanos en Cristo, el cual sobrepasa cualquier barrera de posición social. Leámoslo en el capítulo 1, verso 16. Cualquier barrera.
de posición social. Entonces, me sabe que la sociedad siempre se interpone cuando uno les habla de Dios. Dice, ellos tienen una forma de ver las cosas. Está en el verso 1:16. Pastor, lo tiene ahí a la mano y el micrófono se lo prestamos. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. ¿Por qué dijo él eso? Que a mí me llamó la atención eso. ¿Por qué lo dijo? Dios nunca quiere acepción de personas. Y es un hombre Y es- restaurado. Y además la posición ya no cuenta. Cuando una persona se convierte, ya no hay, como dice la palabra, ni esclavo ni libre. Todos somos, Todos somos iguales delante de Dios. Como persona y como hermano, dice. Quiero que nos quede eso a nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón bien claro, porque a veces nos quedamos con una imagen negativa de estas personas y terminamos condenándola. Si ya Dios lo redimió con su sangre preciosa, lo limpió, lo perdonó, lo justificó y lo santificó. Entonces nosotros no tenemos por qué cuestionarnos y cuestionar menos a nadie, porque nosotros no estamos llamados para eso. Estamos para que nosotros podamos interpretar primero la palabra de Dios y ponerla por obra. Amén. 15. Buen uso del tacto para tratar con otros. Buen uso del tacto para tratar con otros. Capítulo 1 del verso 17 al 22. ¿Lo tienes ahorita ahí? Ya le presto el micrófono. Dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Ahí hay varias cosas. Tú lo dijiste al principio ahorita, cuando empezamos la charla. Dice que el uso del buen trato, del tacto para tratar con los otros. Entonces ahí dijo una cosa que me pareció interesante. Pero aquí encontré otro que acabo de verlo y es, independientemente del tacto que tenía Pablo por ser un hombre de Dios y al tratar con otras personas, es poder ver en él ese amor hacia la persona que es más débil. Que yo no sé si a ustedes les pasa cuando ve a alguien que está sufriendo, que sienten ustedes en su corazón de poderles ayudar, de poder hacer algo por esa persona. Y Pablo aquí nos deja una enseñanza, porque independientemente de lo que Pablo podía hacer, es algo que nos deja a nosotros una buena enseñanza. Poder obedecerle a Dios cuando Dios lo pone en el corazón, porque uno muchas veces le pasa por la mente, le pasa por el corazón, pero no lo hace. Sabes que, perdón, yo quería añadir algo aquí con respecto a este tema de buen uso del tacto para tratar con otros, y es porque vemos en esta historia que estamos viendo de Pablo, de Onésimo, de Filemón, y eso nos enseña a nosotros también de algo que hoy en día no se vive, y es el respeto mutuo. Hoy en día Por no ejemplo, se respeta a sí, nadie, no se respeta ni la autoridad, no se respeta la autoridad en sí. No hablo solamente digamos, del ejército, de la policía,
sino si es en un colegio, los niños, los jóvenes no respetan sus maestros, si es en una empresa, el empleado no respeta al jefe, si es en una iglesia, las ovejas no respetan sus líderes, y así sucesivamente lo estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Los hijos en el hogar no respetan a sus padres, los padres no respetan a sus hijos, y creo que es algo que debemos rescatar en este tiempo. Amén. Nosotros como iglesia debemos ser en eso ejemplo, ¿no? Sí, claro que van a haber inconvenientes, aquí lo hubo, pero notemos que a pesar del inconveniente es casi que se deja a un lado el suceso que ocurrió, que causó la división, para entrar en un perdón, para entrar en un estilo de vida como lo que el Señor nos ha llamado a todos nosotros que somos sus hijos, ¿no? A esa vida de coinonía, de humildad, de misericordia, de tolerancia, de perdonar el uno a otro su ofensa y no siempre pensar solo en mí, sino en los demás también. Amén. Gracias, Aurita. Me parece muy enriquecedora su ilustración. Sabemos que Dios en su grandeza y siempre Él ha puesto eso en nuestros corazones. Como les terminaba diciendo, lo que pasa es que a veces no lo hacemos. Nos quedamos corticos. Porque de pronto dice, no, me dio pena. No, es que qué tal. Pero lo que dice ahorita es cierto. Hoy se resalta la primera línea. Entonces, pues la juventud se fue para la primera línea. Y ahí vemos un atentado de un niño de 14 años o de 15, 16, de la primera línea. Y entonces se resalta más el mal que el bien. Y eso es lo que nos invita el Señor hoy, lo que decía la pastora, es a que cambiemos como iglesia esa manera de pensar y verdaderamente nos enfoquemos en lo que Dios nos ha enseñado. Amén. ¿Dónde nos quedamos? 15. 16. Los cristianos deben hacer más de lo que se les pide. Capítulo 1, verso 21. Alguien que nos ayude con la lectura. Sí, pega por el micrófono. Sí, señor. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. ¿Sigo? Amén. ¿Hasta ahí? Listo. Los cristianos deben hacer más de lo que se les pide. Está meditando. Buena, José. Eso está bien. Nosotros no debemos de ser conformistas. ¿Recuerda que el Señor nos dejó un ejemplo? Que si le piden la capa, que dé la ropa que tiene, que si lo llevan a cargar una milla, que vaya a 2. Esa es una de las enseñanzas que nosotros debemos de tener en cuenta. Dice que nosotros debemos de hacer más de lo que Dios nos ha puesto en el corazón. ¿Por qué razón? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué caben en su cabeza? De hacer algo más. Otra vez yo vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo que se vive hoy en día, ¿no? que siempre... No, y Sí, las personas dicen, no, lo que pasa es que yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 5, yo que me voy a regalar, yo no soy ningún regalado, lo he escuchado. Entonces, cuando porque acuérdate que toda obra que se haga, se hace como si hiciera para el Señor. ¿Qué edifica? ¿Qué es lo que nos edifica a nosotros? La obediencia. yo- Por intransigencia. yo siempre pongo, Sí. yo siempre veo como un ejemplo bonito y me gusta comparar el servicio como cuando veo un equipo de fútbol. Yo veo que son 22, si no estoy mal, los jugadores completos, Sí, ¿cierto? 11 y 11. Bueno, pero no juegan sino 11. Pero veo que entrenan todos los 22.
y no todos los 22 juegan, pero todos los 22 están a la hora, llegan en el momento, están cambiados, están listos. No importa, no jugaron, de pronto pueden jugar, pero están dispuestos. Así yo comparo en el caso, digamos, lo de del servicio a Dios, ¿no? Somos todos estamos en el partido. Amén. Van a jugar 15, van a jugar 2, van a jugar 10, van a jugar 3, no importa, yo estoy ahí lista como si me tocara jugar también a mí, porque qué tal que alguien no pueda hacer algo, ahí voy a estar yo para suplir. Pero a veces, comparando esta situación de los cristianos deben hacer más de lo que se les pide, es como, no, voy a ponerlo así para nosotros acá, ¿no? No, y no me toca servir a mí, por ejemplo. Entonces me relajo, llego por ahí faltando 2 minutos para las 11, bueno, a las 9, porque hoy ahora es a las 9. Hoy como no me toca ir a mí o no me toca servir a mí, entonces, mejor no voy, porque como igual no voy a servir. Creo que en eso debemos nosotros reconsiderarlo, porque no estamos enfocados en que nosotros le servimos es al Señor, no a los pastores, no a los hermanos. A ellos les servimos, pero porque es nuestro llamado de que cuando lo hacemos es para Dios, ¿no? Y es como para el Señor. Pero independientemente de que vengan o no vengan, yo tengo que estar sirviendo a la hora, ¿cierto? Y no estar pensando, no, como no me toca servir a mí, hoy no me toca. No, porque qué tal no venga el que va a recoger la ofrenda, por ejemplo, ya pasó. Entonces, ¿a quién le decimos? No vino nadie que recogiera la ofrenda, por ejemplo. ¿Sí ve? Entonces, yo creo que en esto, como iglesia, porque esto es para aplicarlo a nosotros, claro. lo debemos tener en cuenta. Es un servicio tan sencillo de nosotros en la iglesia, en un lugar tan pequeño como este, y yo veo que Dios a nosotros nos prueba en lo pequeño. Recordemos eso y nunca lo olvidemos. Amén. Queremos un lugar grande, queremos un servicio más poderoso. ¿Saben que Dios de pronto se va a retener un poco en eso? Porque ve que si en lo pequeño no hemos No hay sido fieles, disposición. claro, No hay si no hemos sido disposición. fieles en lo pequeño, él dice, pero ¿para qué les doy más grande? ¿Sí ve? Entonces a veces nosotros mismos retenemos la Amén. bendición. A veces. En las instituciones grandes deportivas, lo digo por experiencia porque conocí de cerca, allí se reúne mucha gente y todo el mundo trabaja por un propósito. Y el propósito es ganar. Mínimo empatar. Sí, por el color de una camiseta. Hablemos de una institución. Pero ahí y todo el mundo tiene que estar dispuesto porque alguien se puede lesionar, a alguien le puede pasar cualquier cosa. Cuando Dios nos invita a nosotros a que nosotros nos pongamos la camiseta del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, es para que nosotros cumplamos y trabajemos en equipo. La ilustración que da ahorita me parece lo más interesante. ¿Por qué razón? Porque todos estamos persiguiendo un objetivo. Nuestra salvación, la salvación de nuestros familiares, de los seres queridos. Y eso es un anhelo que nosotros no lo podemos olvidar. Entonces tenemos que esforzarnos y ser valientes como nos dice Josué. Amén. Número 17. La oración tiene poder. Ya lo habíamos leído en el 22, pero volvámoslo a repetir. Dice que la oración tiene poder, por vuestras oraciones os será concedido. Versículo 22. Démonos cuenta que aquí dice que por vuestras oraciones nos será concedido. Yo siempre en mis oraciones me anticipo a decirle, Señor, gracias porque me estás escuchando. Y yo sé que cuando Dios inclina su oído, porque me lo imagino, cuando Él ve que alguien verdaderamente necesita algo de Él, lo que más siente uno que con humildad, yo veo a Dios que se inclina. ¿Cuál es la necesidad de cada uno de nosotros? Y aquí nos está enseñando esto, dice que la oración tiene poder primero que todo, pero por nuestras oraciones nos será concedido. Hagámoslo como hablábamos de la fe, es creer en algo que ya sucedió. Creámoslo, pero pongámoslo en práctica, porque es que muchas veces nosotros tenemos el conocimiento, pero cuando nos vemos en la angustia, en el momento de actuar, entonces nos olvida, nos dejamos llevar del pánico. Y entonces dice, no, pues no, llamen al pastor.
y el pastor está allá orando, claro, es el hombre de Dios que lo puso aquí en este lugar. Pero nosotros cuando sentimos eso lo podemos hacer también. ¿Algo más ahorita? ¿Querías hacer algún comentario? Bien. Estamos en el 17, ¿cierto? 18 y último. Demas en un tiempo fue fiel. Demas, sí, es uno de los protagonistas de Pablo. Demas, así como suena. Ese no tiene tocayo. Demas en un tiempo fue fiel. Vayamos pensando en eso, ¿no? En lo que estamos leyendo. Demas en un tiempo fue fiel, lo cual comprueba que la salvación se puede perder. Qué susto. Ojo, muchachos. Miremos el verso, el 1:24. Que alguien me colabore. Micrófono. Míralo. Eso casi siempre está aquí a este lado. También te envían saludos Marcos, Aristarco, Sí. Demas y Lucas, además del que estamos hablando, Demas y Lucas, que son más compañeros de trabajo. ¿Ahí? Sí, hay algunas versículos. ¿Qué dice Sandrita ahí en ese versículo? ¿Está mal, no está más largo? Ah, es que es de la misma versión. Ah, listo. Demas en un tiempo fue fiel, en lo cual comprueba que la salvación se puede perder. Muchachos, cuando uno se siente seguro de algo, tiene que tener cuidado, porque muchas veces Dios nos manda a predicar las buenas nuevas de salvación y a veces nos creemos que porque predicamos las buenas nuevas de salvación y nosotros no nos cuidamos de las tentaciones, que el martes toqué ese tema en la oración de las 6 de la mañana, que es una de las cosas, es una de las herramientas que el enemigo más utiliza. ¿Cuál es? La tentación. Hay que tener mucho cuidado, porque el Señor Jesús lo dijo. No se olviden que el diablo, el mundo y la carne son nuestros enemigos más fuertes. Y uno pregunta, dice, el diablo, el mundo y la carne. ¿Qué hay en ellos? Tentación. Y nos podemos perder. Nos podemos salir del propósito de Dios muchas veces sin darnos cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Esto es lo que me deja a mí haciendo un análisis total de este libro que me pareció muy interesante, Filemón, y que los pastores amablemente me pusieron aquí a dar una enseñanza, de lo cual le doy gracias primeramente a Dios y a los pastores, que la verdad me siento gratificado con Dios y con los pastores, de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes estos temas que me parecen muy interesantes, que nosotros debemos de tener en cuenta, que no los debemos de olvidar. ¿Por qué mi inquietud de que ustedes lo escribieran? Porque ahí es donde ustedes tienen para repasar. Claro, tenemos la Biblia, pero si usted coge punto por punto de los cuales usted escribió y los adapta a su vida, va a encontrar material para su edificación. Amén. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Jairito, quisiera hacer un poquito de hablar un poquito sobre Demas. Ah, no hicimos el comentario. Porque Bueno. como habla ahí el punto de que... En un tiempo fue fiel. Sí, Ah, que en un ya. tiempo fue fiel.
y que luego se apartó y que se puede perder la salvación. Encuentro aquí algo importante y es que él bíblicamente, según de Timoteo 4:10, él dice que la única mención importante de Demas en la Biblia se encuentra en esta cita donde el apóstol Pablo lamenta que él haya abandonado la fe, se apartó de la fe. ¿Y por qué se apartó? Dice aquí que seguramente se preocupó más por las posesiones que lograron que en él superaran el amor por Dios. Y vuelve a su ciudad, porque él era de Tesalónica, ¿no? Regresó a su ciudad natal, pero allí fue donde se descarrió y volvió atrás. Las viejas costumbres. Eso nos muestra a nosotros, también pienso yo que nos sirve esta noche a nosotros, ¿no? En qué estamos fijando nuestra mirada y sobre qué estamos colocando nuestra esperanza. Porque si bien es cierto, en el caso de este personaje, se fue tras el dinero y el amor por el dinero, y eso hizo que se apartara de Dios. Y no todos los casos va a ser el dinero, pueden ser otras cosas que tenemos que tener cuidado, que lo que hagamos no nos lleve a apartarnos del Señor. Amén. Segunda de Timoteo. Mire las tentaciones, porque son personas que regresan. Yo me acuerdo hace algún tiempo, yo hice un comentario aquí, pero voy a hacer un resumen chiquitico, de un general de la República que Dios lo sanó de un cáncer. Y él era una persona muy, muy altiva, pues siendo un militar y eso miraba a todo el mundo por encima del hombro. Pero alguien le comentó que Dios lo podía salvar porque él se gastó toda su fortuna, fue a Estados Unidos, estuvo en Houston. Bueno, cuando se le acabó el dinero se vino para Colombia porque sabía que no tenía más vida. Pero alguien aquí cuando llegó al aeropuerto le compartió de Dios. Lo llevaron a la iglesia, oraron por él y Dios lo sanó. Él vivió un tiempo. ¿Pero qué pasó? Que él siguió en su orgullo y en su prepotencia, se olvidó del favor de Dios y pues regresó otra vez a sus andanzas anteriores. Pues muy sencillo, Dios le cortó la vida. Dijo, si lo levanté para la gloria, para que diera testimonio, y este siguió haciendo lo mismo, pues es mejor que porque eso es Dios. Amén. Querido Señor y Padre nuestro, queremos darte las gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, en el cual pudimos compartir tu palabra de una manera agradable, sencilla, pero eficaz, Señor. Sabemos que tú eres el maestro de los maestros. Tú has puesto en nuestros corazones, Señor, el leer tu palabra y poderla discernir, compartirla con la iglesia, Señor, y aún con nuestros queridos pastores, y aún con las personas que están en la transmisión. Le damos gracias a Dios por este tiempo y damos gracias por las enseñanzas que nos has dejado. Sí, Señor. Y anhelamos de todo corazón, Señor, que las podamos poner en práctica. Así es, Padre Celestial. Mira, Señor, que te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos crecer verdaderamente y hacer la obra que tú nos encomendaste. Por favor. Ayúdanos, Señor, y líbranos de todo mal y de todo peligro. Así es. Mira que te lo pedimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas Y gracias. amén. Pero empezamos por lo que necesita la iglesia, que son las cartas, porque sí, todo lo que aprendimos acá, la manera como tenemos que tratarnos entre nosotros, ser con las personas que han fallado, qué actitud debemos tener, cómo el apóstol nos da ese ejemplo, ¿cierto? Cómo nos motiva y nos anima. Por eso vamos a exaltar esta noche a nuestro Dios y vamos a decirle a Él, ¿quién es como tú, Señor? Él es poderoso en batalla, Él es fuerte, Él es grande y nos ama como sus hijos, y así mismo debemos corresponderle a ese amor de Dios. Amén. Gracias, Señor.